consulta por una historia de 3 Se meses de escucha. aumento de volumen Sí, se articular de escucha. metacarpofalángicas con dolor y rigidez matinal. El diagnóstico más probable es... Ustedes en este momento detengan la grabación, respondan su pregunta y después le ponen play de nuevo. La respuesta correcta es artritis reumatoidea. Para hablar de estos temas en reumatología hay que partir hablando de la epidemiología en esta especialidad, porque esto es sumamente importante. Primero, las frecuencias de enfermedades del tejido conectivo en Chile es la siguiente. Primero, la artritis reumatoidea, con una prevalencia que va entre el 0,5 y 1%, con el único estudio en Chile que habla de un 0,46. En segundo lugar está el síndrome de Sjögren, tercer lugar el lupus y cuarto lugar la esclerodermia o esclerosis sistémica. Para recordar desde ya el Sjögren puede ser primario o secundario. Cuando es secundario, generalmente es secundario una artritis reumatoidea y se caracteriza por la presencia de xeroftalmia y xerostomía, que son los síntomas Zika, o sea, ojo seco, boca seca, artritis, más artralgias que artritis, si hay artritis es no erosiva, y parotidomegalia. El segundo punto importante en relación a epidemiología en reumatología es cosas tan simples como el género por un lado y por otro lado la edad. En primer lugar, el género. Es bueno saber que la artritis reumatoidea es mucho más prevalente en mujeres, pero con una relación 2.5 es a 1, no tanto como otras enfermedades. Por ejemplo, el lupus, donde es 10 es a 1 para las mujeres. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentran con un hombre que parece un lupus, uno claramente tiene que replanteárselo sobre un tema de epidemiología. ¿Ya? Cuando hablamos del síndrome de Sjögren, la prevalencia es más para las mujeres 9 veces a 1. La esclerodermia, esclerosis sistémica es 20 a 1. O sea, ahí sí que es raro ver un paciente con esclerodermia varón, pero igual de repente lo vemos. Versus la espondilitis anquilosante, que es más frecuente en varones, con una prevalencia de 3 a 1. Y la gota, con 6 a 1 para los varones. Y el otro punto que decíamos es la edad. Tenemos que la artritis reumatoidea, que ya sabemos que es más frecuente en mujeres, pero no tanto, no tan marcado como las otras enfermedades, es una enfermedad que se da principalmente en pacientes entre 30 y 50 años. Mientras que el lupus, sabemos, son generalmente mujeres, pero generalmente entre 20 y 40 años, lo cual no significa que no puedan haber pacientes lúpicas de 60 años o un paciente varón de 70 años con lupus, o sea, eso lo podemos ver, pero en reumatología uno habla de lo más frecuente para orientarse. El síndrome de Sjögren son mujeres, pero generalmente mayor de 40 años, mientras que la esclerodermia son principalmente mujeres mayores de 30. La espondilitis anquilosante, dijimos, son varones, pero entre 20 y 40 años. Y la gota son varones principalmente mayores de 40 años. Así que es importante, ya sabiendo el género, la edad y la prevalencia de las enfermedades del tejido conectivo en nuestro país y en el mundo, porque es muy similar, ya tenemos una idea de qué enfermedad podría estar afectando a este paciente del área reumatológica. Cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor, la primera pregunta es, ¿este dolor es articular o es extraarticular? Para ello, evaluamos la movilidad activa y pasiva. ¿Ya? Si ambas están igualmente afectadas, tanto la activa como la pasiva, o sea, al paciente le cuesta tanto, por ejemplo, mover un hombro y le duele de la misma manera que si se le movemos nosotros, decimos que es articular. Y cuando es articular, la otra pregunta ¿es algia o es artritis? ¿Es solo dolor articular o es inflamación? Si tenemos que el dolor es mayor en reposo, es a veces nocturno, tiene rigidez matinal de horas, incluye la tétrada de Celso para recordar dolor, tumor, aumento de volumen, rubor, impotencia funcional, eh, aparte del dolor, encontramos que si cumple con la tétrada de Celso, lo más probable es que sea una artritis. Si llegamos a puncionar esta articulación y esa punción me muestra más de 2000 glóbulos blancos en el líquido, ya hablamos de artritis. Y cuando definimos que este paciente lo que tiene es una artritis, tenemos que examinarlas todas para determinar el número de articulaciones afectadas. Y en ese sentido podemos establecer una clasificación de monoartritis, oligoartritis y poliartritis. Si bien la literatura no es muy clara al respecto, podemos encontrar que la oligoartritis en algunos casos se habla entre 2 y 3 articulaciones afectadas y en otros casos entre 2 y 4.
¿Ya? En la práctica usamos más de 2 a 4. Sin embargo, ¿por qué no somos tan rigurosos con tratar de definir si es de 2 a 3 o 2 a 4 una oligoartritis? Por lo tanto, la misma pregunta, ¿por qué no definimos si una poliartritis desde 4 o desde 5 articulaciones hacia arriba? Porque si encontramos a alguien con 3 articulaciones afectadas, lo vamos a estudiar como oligo y como poliartritis igual. ¿Ya? Porque esa que es oligoartritis al momento de la evaluación, en una semana más o en 2 semanas puede ser una poliartritis. Así que por eso no se es tan estricto en esa clasificación, porque igual vamos a tener que estudiar al paciente completo con las causas de oligo y poliartritis. Ahora, las causas de monoartritis son mucho más claras al respecto. En reumatología uno puede encontrar causas de todo para todo. Por lo tanto, si uno pregunta, dígame una de las causas más importantes de monoartritis, y ustedes dicen artritis reumatoidea, bueno, está bien, la artritis reumatoidea puede partir como una monoartritis, pero no es lo más frecuente. ¿Ya? Por eso es importante en reumatología responder con la frecuencia. O sea, si vamos a preguntar causas de monoartritis, no digan cualquiera, sino las más frecuentes. Y en ese sentido, las más frecuentes son principalmente la artritis infecciosa o artritis séptica y la artritis por cristales, sea gota o la CPPD o pseudogota. También está la traumática, donde al haber antecedente de traumatismo es mucho más fácil. Pero existen otras cosas menos frecuentes, como la hemartrosis de la hemofilia, ¿ya? Es muy típica como causa de monoartritis, aunque es muy infrecuente. La sarcoidosis también puede ser infrecuente. Y las mesenquimopatías, porque cualquiera de las causas de poliartritis podría eventualmente empezar como monoarticular. Y la artrosis, pero la artrosis no es inflamatoria. Por supuesto que no, pero existen ocasiones en que se desprenden estos algunos trozos de cartílago que ya están dañados por el tema de la artrosis y este desgaste, y ese desprendimiento, esos trozos de cartílago, genera una reacción a cuerpo extraño y genera un aumento de temperatura en la zona, una pequeña artritis de esa zona, ¿ya? Pero es algo mucho menor. Respecto a las poliartritis, nos vamos a saltar las oligoartritis por ahora, las clasificamos, las subclasificamos en aguda o crónica, y el quiebre para hablar de agudo o crónico son 6 semanas. Y es clave que se aprendan eso porque el estudio de una u otra es completamente distinto, y para eso tenemos que saber que el corte es 6 semanas. Las causas de poliartritis aguda no suelen sobrepasar las 6 semanas, y ya sanaron después de las 6 semanas. Entonces, las causas de poliartritis aguda son principalmente virales, especialmente el parvovirus B19, el virus de hepatitis B, el VIH, en menor medida el Epstein-Barr, la rubiola, y algunas otras causas no virales como la enfermedad de Still, la enfermedad reumática que prácticamente no la vemos, y la gonococcemia, la infección diseminada por gonococo, que puede ser poliartritis o puede ser óligo también. Así que ojo, cuidado porque este esquema es bastante permeable, los bordes son bien poco definidos y hay causas que podemos poner en una u otra. ¿Ya? Esto no es tan estricto. Y las causas de crónica, de poliartritis crónica, ahí está toda la reumatología, pero si nos centramos en las más importantes está la AR, la artritis reumatoidea y el lupus. Esas son las dos primeras que hay que pensar siempre. Por lo tanto, si encontramos a un paciente con poliartritis crónica, la primera opción es que sea AR o lupus. Si esta poliartritis crónica es en una mujer de 20 años, uno pensaría un lupus como primera opción. Si esta poliartritis crónica es de una mujer de 40 años, por ejemplo, uno pensaría una R, ¿ya? Así que así uno se va orientando. El único de los virus que puede dar una poliartritis crónica, como ven ahí, es el virus de hepatitis C, ¿ya? Entonces, lo más difícil, el escenario más difícil es cuando nos encontramos con una poliartritis aguda. ¿Por qué? Porque al ver al paciente, no solamente lo estudiamos con las causas de poliartritis aguda, sino que también tenemos que estudiar todas las crónicas, porque si vemos a ese paciente con 3 semanas de evolución, o sea, una poliartritis aguda, no sabemos si eso va a sobrepasar las 6 semanas. ¿Por qué? Porque la R y el lupus, por ejemplo, parten con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí siguen, ¿ya? Por lo tanto, una poliartritis crónica partió como aguda igual, ¿no? Entonces, cuando es aguda la poliartritis, tenemos que estudiar todas las causas de aguda y las causas de crónica también, porque puede ser una crónica empezando. Ahora, las causas de poliartritis, cuando nos enfrentamos a un paciente con oligoartritis, perdón, la pregunta ¿es una oligoartritis asimétrica? ¿Tiene compromiso axial sí o no? ¿Tiene compromiso ocular o tiene entesitis? O sea, alteraciones inflamatorias de la zona de inserción de los tendones hacia el hueso, esa es la entesis.
Si eso lo tiene, entramos dentro del grupo de las pelviespondilopatías, donde encontramos la espondilitis anquilosante, la artropatía por psoriasis, la artropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome de Reiter, que ya no se llama Reiter, sino que se llama artritis reactiva. Y si no encontramos esto, ahí se nos abre un grupo bien ambiguo donde se meten causas de monoartritis y causas de poliartritis. La artritis séptica y artritis por cristales también pueden ser oligoarticular y puede ser un hombro y una cadera, por ejemplo. Y la artritis por cristales, especialmente cuando se hace más crónica, sin haber tratado los episodios agudos, también puede ser oligoarticular. ¿Ya? Y ahí tenemos otras causas como el lupus o la artritis reumatoidea, la sarcoidosis, así que acuérdense entonces que esa oligoartritis, que puede ser un lupus, en un par de semanas más puede ser poli. Así que puede ser una etapa nomás. Por eso este cuadro tiene márgenes bien frágiles. Segunda pregunta. El patrón nucleolar de los anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta se asocia principalmente a... La respuesta correcta es esclerodermia. Los anticuerpos antinucleares son anticuerpos antiestructuras del núcleo. ¿Ya? Si bien este esquema muestra al anticuerpo entrando al núcleo, la verdad es que no lo hace, o sea, no cabe un anticuerpo en el núcleo. Por lo tanto, si hay anticuerpos antinucleares positivos, es porque estructuras del núcleo se expusieron en la superficie. Por lo tanto, algo está pasando. ¿Ya? En primer lugar, existen patrones de ANA, que actualmente, más que llamarse anticuerpos antinucleares, se llaman anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, porque también puede ir contra antígenos del citoplasma. ¿Ya? Los patrones de ANA más típicos son el homogéneo, que es característico de cualquier cosa, la verdad, se puede ver el lupus por loga, la verdad es muy inespecífico. El moteado o granular, que es generalmente de lupus o de Sjögren, el nucleolar, que es de esclerodermia variada difusa, el anticentrómero, que es del CREST, y el periférico, que es del lupus. Hay muchos más, pero estos son los más relevantes. Ahora, hablar de un ANA positivo, considerando que hay más de 150 antígenos dentro del núcleo, ante los cuales podría ir este ANA, no sirve de mucho. Es como hablar de Juan. O sea, no me sirve hablar de Juan. Necesito saber el apellido de Juan. Y el apellido de los ANA son el DNA, por ejemplo, o sea, contra qué va, cuál es el antígeno, el DNA, y ahí están los anticuerpos anti-DNA que son típicos de lupus, o los otros antígenos nucleares que se llaman los ENA, los anticuerpos anti-ENA, que son contra proteínas nucleares no histonas o complejos RNA proteínas. Y ahí encontramos los típicos conocidos como el RO, el LA, el RNP, el SM, el SCL70 y el JO1. El RO y el LA son típicos de lupus y de Sjögren. El anti-RNP es típico de enfermedad mixta del tejido conectivo, que no es una sobreposición de enfermedad, sino una enfermedad propia con características de otra. Tiene Raynaud, puede tener alteraciones musculares, o sea, se parece a varias juntas, pero no es ninguna de ellas. El anti-SM, que es típico de lupus, el anti-SCL70, que es típico de la esclerodermia, especialmente de la variedad difusa, y el anti-JO1, que es típico de la dermatomiosita, especialmente síndrome antisintetasa. Tercera pregunta, la etiología más frecuente de hombro doloroso es, este es fácil, todos lo van a saber, ¿ya? Se trata de tendinitis y bursitis. Para analizar los distractores acá, cuando hablan de artrosis glenumeral, que en el fondo artrosis de codo, si nosotros encontramos artrosis, porque la artrosis es bien fome, la verdad, como enfermedad, pero lo interesante viene cuando encontramos artrosis donde no esperaríamos encontrarlas. Por lo tanto, dejemos claro dónde podríamos ver artrosis. Tenemos claro que la artrosis es de rodillas, de manos, de cadera y de columna, de los porcentajes que ahí ustedes ven. Y se respetan hombros, se respetan muñecas, tobillos y codos. Por lo tanto, si uno ve que hay artrosis de hombros, muñecas, tobillos o codos, tenemos que pensar que hay una causa secundaria, ¿ya? Que hay una artritis detrás, que hubo un trauma en esa zona, entonces no esperen encontrar artrosis en esas partes y encontrarlo como algo normal, ¿ya? Y cuando hablamos de manos, hablamos de abajo la primera carpometacarpiana, la risartrosis, y arriba las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales, pero no las metacarpofalángicas. Porque las metacarpofalángicas, si las ven con artrosis, es porque hay una R detrás. Y cuando hablamos de la gota aguda, lo vamos a ver después más en detalle, estamos hablando de afección de la primera metatarsofalángicas, de tobillos y rodillas, mucho más lejos codos y muñecas, pero estamos hablando de que hombros,
En la práctica no. Cuarta pregunta, ¿cuál es el diagnóstico más probable en una mujer de 40 años que presenta fenómeno de Raynaud? La respuesta correcta, esclerosis sistémica. Partamos definiendo bien el fenómeno de Raynaud, porque uno, la verdad, se aburre a veces de recibir tantos pacientes derivados por fenómeno de Raynaud que no son ni Raynaud, ¿ya? El Raynaud necesita pasar por etapas. Primero es la etapa blanca, que es requisito para el Raynaud. Si el paciente dice que le cambian de color los dedos con el frío, pero se le ponen azules y nunca blancos, eso es acrocianosis, no es Raynaud. El Raynaud exige una etapa blanca, que después puede pasar una etapa hiperémica como más rojiza y después una etapa más cianótica. El Raynaud puede ser primario o secundario. Cuando es primario, que es benigno en el fondo, es más frecuente en mujeres jóvenes, empieza a temprana edad, en la adolescencia generalmente compromete todos los dedos, es simétrico, hay menos de 5 episodios al día y no presenta úlceras ni complicaciones. Si le hacemos un ANA a este paciente con Raynaud primario, tiene que salir negativo, una VHS normal y una capilaroscopía normal. La capilaroscopía es un examen donde una mega lupa ve los capilares del lecho unguial y con eso se pueden ver alteraciones que son sugerentes de esclerodermia o no de esclerodermia. Acá tenemos una lista larga de cosas que pueden ser Raynaud. Si ustedes se fijan, que pueden dar Raynaud. Ahora, si ustedes se fijan arriba, uno puede tener muy presente los fármacos para muchos diagnósticos diferenciales, pero acá los fármacos que pueden generar Raynaud no son fármacos de uso habitual y son quimioterápicos principalmente, ¿ya? Pero miren el tercer punto, donde son las injurias inducidas por vibración. Los pacientes que utilizan estas máquinas, estos taladros, estas máquinas para destrozar el pavimento, digamos, pueden tener fenómenos de daño endotelial distal y hacer fenómeno de Raynaud por eso. Pero la que nos interesa más acá, por la clase, es esta, las asociadas a enfermedades del tejido conectivo, donde está la esclerodermia en primer lugar, luego la enfermedad mixta del tejido conectivo, luego el lupus. Polémico si es la artritis o no, ¿eh? ¿Ya? Mucha literatura dice que no, que la artritis no hay, ¿ya? Pero es raro encontrarla ahí. Más que polimiositis, la verdad yo haría dermatomiositis o síndrome antisintetasa, y ojo en el Sjögren, que no sale ahí también, se ve con cierta frecuencia. 5. Un hombre de 23 años con antecedentes de dolor lumbar insidioso de 3 meses de evolución, acompañado de rigidez lumbar matinal, presenta además talalgia al caminar hace 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta es una pelviespondilopatía o artropatía seronegativa. Pelviespondilopatías. Lo primero para lo cual nos sirve esta pregunta es recordar las banderas rojas del lumbago. En primer lugar, si el primer episodio de lumbago ocurre después de los 50 o antes de los 20 años, ya es una bandera roja de por sí, pero una bandera roja bien débil, porque la verdad uno puede ver un paciente de 16 años que por, no sé, un esfuerzo físico mayor, qué sé yo, puede tener un lumbago y no ser ninguna bandera roja. Así que generalmente la bandera roja asociada a edad es una bandera roja que debe ir acompañada de otras cosas. Si el dolor es nocturno mayor que diurno, también es sospechoso. Si hay parestesia o irradiación bilateral, ambas extremidades también. Si hay síntomas sistémicos, síntomas B, por ejemplo. Si hay antecedente de cáncer, en especial los cánceres que hacen metástasis a huesos, como el de mama, próstata y pulmón. Si hay factores de riesgo para infección, si hay un trauma mayor, ya como accidentes grandes, o si hay un trauma menor, pero en paciente potencialmente osteoporótico. ¿Ya? Hay pacientes, una viejita con riesgo de osteoporosis que simplemente se cae de la silla, algo menor, pero puede tener una fractura en relación a eso. Ahora, la parte clínica es principalmente neurológica, como ustedes pueden ver ahí. Ahora, los expertos ASAS, que es la Sociedad Internacional de Enfrentamiento de la Espondiloartritis, definen dolor lumbar inflamatorio cuando hay 4 de 5 de estas características. 1. Edad de inicio menor de 40 años. 2. Inicio insidioso, o sea, más de 3 meses. 3. Mejoría con el ejercicio, que es justamente lo que uno esperaría lo contrario en el lumbago típico. Ya en el lumbago mecánico uno esperaría que empeorara con el ejercicio, acá es lo contrario. También es lo contrario que no mejore con el reposo. Y el dolor nocturno con mejoría al levantarse. Necesito 4 de 5 porque si ocupamos solamente una de ellas, la cantidad de sobrediagnóstico que vamos a hacer y la toma de exámenes innecesarios va a ser enorme.
6. Una mujer obesa de 60 años consulta por aumento de volumen y dolor en la rodilla derecha, que disminuye con el reposo. Funciona su rodilla y el líquido sinovial es claro y transparente, con un recuento de leucocitos de 1000 por milímetro cúbico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Claramente es una artrosis, ¿ya? Acá están poniendo que es obesa, la edad, el dolor de la rodilla que disminuye con reposo, o sea, es una clínica que se ve benigna y además cuando pinchamos esta articulación es menos de 2000 células y como es menos de 2000 células podemos decir que es no inflamatorio. Artrosis habíamos adelantado ya, es una insuficiencia articular. No es solo la pérdida del cartílago articular, sino que es también una alteración de todo el mecanismo de la articulación, incluidas las partes blandas extraarticulares. Cuando disminuye el espacio, empieza ese roce de hueso con hueso y empieza el hueso a reaccionar formando más hueso. Y ahí nacen los osteofitos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la disminución del espacio en los pacientes con artrosis en las zonas que soportan peso, como rodilla y cadera, es una disminución no uniforme. Si ustedes ven en esa radiografía, ¿ya? El cóndilo lateral tiene un espacio que es normal y este espacio está disminuido en el cóndilo medial. Se fijan, un lado sí y el otro no. Es una disminución de espacio no uniforme. Eso es típico de rodilla y cadera. Y el tratamiento es modificación de los factores de riesgo, como la baja de peso, principalmente la terapia de rehabilitación, fisiatría, kine, natación. Y si vamos a usar fármacos, paracetamol con un máximo de 4 gramos al día, que lo aprobado por la FDA, pero ojo, si no funciona con 3 gramos al día, no suban a 4, no va a funcionar con 4. ¿Ya? Se pueden utilizar opiáceos como el tramadol, infiltraciones con corticoides en situaciones puntuales y cirugía en casos ya más refractarios, más severos. ¿Por qué hablábamos de que la disminución del espacio no uniforme era importante? Porque miren, en la imagen a la izquierda vemos una típica artrosis de rodilla, donde hay una disminución hacia medial del espacio, pero no hacia lateral. ¿Ya? Una disminución medial, pero lateral es un espacio conservado. En cambio, en la imagen de la derecha, ustedes pueden ver que tanto el espacio medial como lateral están los dos igualmente disminuidos. Y además, vemos que la estructura ósea está debilitada, por lo tanto es más radiolúcida y decimos que hay potencialmente una osteoporosis, o sea, podemos decir que hay una osteopenia radiológica. Por lo tanto, si los dos espacios articulares fueron igualmente afectados, o sea, acá no le podemos echar la culpa al eje del peso del cuerpo, como en el otro lado sí, ¿ya? Entonces tiene que haber algo más general que afecte a la rodilla completa, y ese algo más general es una artritis generalmente. ¿Ya? Y es así como estos dos casos son muy distintos. El caso de la izquierda es una artrosis primaria con una disminución no uniforme, ya generalmente asociada a sobrepeso, y la imagen de la derecha es una artrosis secundaria, secundaria en este caso una artritis reumatoidea. 7. Una mujer de 44 años desarrolla a lo largo de 2 meses inflamación articular de ambas rodillas, tobillos, carpos, metacarpos falángicas e interfalángicas proximales. Se procede al estudio del líquido sinovial con una artrocentesis de una rodilla que muestra el siguiente resultado. Líquido algo turbio, con viscosidad baja, 45.000 células, 70% neutrófilo. Y con los datos aportados, ¿cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta es artritis reumatoidea. ¿Ya? ¿Por qué? Es una mujer de 44 años con una poliartritis de 2 meses, a mayor a 6 semanas. Por lo tanto, es una mujer de 44 años con una poliartritis crónica. Y primera opción, según el esquema que vimos, una R, una artritis reumatoidea. Si hubiera sido más joven, podría perfectamente haberse planteado un lupus también, pero es menos probable a esa edad. ¿Ya? Si usted se fija en la última parte de la pregunta con el análisis del líquido articular, es innecesaria porque ya sabíamos el diagnóstico con la primera parte. Pero aprovechemos lo que hay y si hay 45.000 células, o sea, mucho más de 2.000, ya sabemos que es un líquido inflamatorio. Ahora entonces, las poliartritis ya habíamos dicho que el corte de una aguda versus una crónica son 6 semanas y por lo tanto acá nos vemos enfrentados a esta paciente que en resumidas cuentas se trata de una poliartritis crónica en una mujer de 44 años y por lo tanto una R primera opción.
Los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea nacieron en el año 87 y estipulaban los siguientes puntos. Una rigidez matinal mayor a 1 hora, artritis de 3 o más áreas articulares, artritis de mano, artritis simétrica, nódulos reumatoideos, factor reumatoideo en suero y alteraciones radiológicas como osteopenia yuxtaarticular o erosiones. ¿Ya? Cuando un paciente cumplía con estos requisitos, nadie tenía duda que se trataba de una artritis reumatoidea clasificada como AR. Ahora, si vamos a esperar que el paciente tenga nódulos reumatoideos para hacer el diagnóstico, estamos mal, vamos a llegar tarde. Si vamos a esperar a que tenga erosiones en la radiografía, vamos a llegar tarde. Si vamos a esperar a que la artritis sea simétrica, vamos a llegar tarde porque la R no parte simétrica generalmente. La R parte bien asimétrica y se pone simétrica solo si la dejamos avanzar. Por lo tanto, estos criterios del 87 no iban de la mano con el concepto que empezó a desarrollarse en el mundo de la reumatología de la artritis precoz, la R precoz, de pillarla lo antes posible para evitar las consecuencias funcionales. Y por eso, el año 2010 se cambiaron los criterios de clasificación de la R y por lo tanto son mucho más sencillos y se basan en 4 pilares. ¿Ya? Primero, afección articular. Miren la primera línea, si tiene una articulación grande afectada, tiene 0 punto, porque una articulación grande afectada es una monoartritis. Y si es articulación grande, es por ejemplo una monoartritis rodilla. Y una monoartritis rodilla, raro que sea una R, por eso tiene 0 punto. Eso es por cristal, eso es infeccioso. Y si vamos bajando, ustedes se dan cuenta que mientras más articulaciones sean y más pequeñas sean, o sea, manos, pies, más puntaje tiene para R. Segundo pilar, la serología. No solo el factor reumatoideo, sino los anti-CCP positivos también, o ACPA. Tercer punto, los reactantes de fase aguda que antes nunca se tomaron en cuenta, una VHS o PCR alterada, le suman punto. Y la duración, menor a 6 semanas, 0 punto, mayor o igual a 6 semanas, 1 punto. Ahora, ustedes se darán cuenta, por ejemplo, hagamos el ejercicio, una artritis por psoriasis. ¿Puede cumplir con el primer pilar de afección articular? Sí, puede perfectamente tener 10 articulaciones pequeñas afectadas. Serología, no va a tener. Reactante de fase aguda alterada, sí. ¿Y va a ser mayor de 6 semanas? Sí. O sea, podría perfectamente una artritis por psoriasis cumplir criterios de AR. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos mayor o igual a 6? Ahora, una artritis viral, ¿puede cumplir con el primer requisito? Sí, puede tener más de 10 articulaciones pequeñas afectadas. ¿Puede cumplir con el segundo pilar de la serología? Sí, porque las artritis por virus son muy buenas para dar serología falsamente positiva. ¿La artritis por virus puede aumentar reactante fase aguda? Sí, también. Pero lo que no va a cumplir es la duración, porque duran menos de 6 semanas. Pero podría juntar los puntos y permitir el criterio de clasificación de AR. Entonces uno dice, ¿por qué los criterios de AR sumaron tanta sensibilidad pero son tan poco específicos? ¿Por qué se echaron a perder los criterios de AR? ¿Por qué? Porque por el afán de pillarlas precoz, estos criterios están hechos para el médico no reumatólogo. En reumatología nosotros no lo usamos, ¿ya? Es para el médico no reumatólogo porque queremos que sobre sospeche una artritis reumatoide y la derive precoz. Si no era, y era una artritis por psoriasis, ningún problema, nosotros la vemos y la descartamos. Ahora, dijimos que la AR es una artropatía erosiva, aprovechemos de nombrar brevemente cuáles son estas artropatías erosivas en general. En primer lugar, la artritis reumatoidea. En segundo lugar, la artropatía psoriática. En tercer lugar, la artropatía gotosa crónica. Y en cuarto lugar, la artrosis erosiva. Por eso puse artropatías erosivas y no artritis erosiva. ¿Vale? ¿Ya? Ahí pueden ver las erosiones a ese nivel de interfalangia proximal en el índice. La artritis por psoriasis, que ustedes pueden ver cómo destruye los pulgares y tiene un compromiso bastante distal, como pueden ver arriba en el dedo mayor derecho. La artropatía gotosa crónica, que como ven acá, no tiene ningún patrón específico, genera mucha erosión y afecta a cualquier articulación. No hay ninguna que se salve, pero tiene que ser una gota crónica, o sea, sin tratamiento. Como ven ahí, bastante alteraciones hay. Y en último lugar está la artrosis erosiva, que es una artrosis que tiene estas características que puede ser un poco más fregada, digamos, pero no requiere tratamiento muy distinto a las otras artrosis. Y tiene esta imagen que ustedes pueden ver ahí de como en alas de gaviota en la interfalángica distal. Así, alas de gaviota como la ven ahí. Esa es la típica imagen de artrosis erosiva.
Entonces, si tenemos compromiso erosivo de las interfalángicas distales, la pregunta es, ¿hay clínica inflamatoria? Y si la hay, es una artritis por psoriasis. Y si hay compromiso erosivo interfalángicas distales, pero no hay clínica inflamatoria, es una artrosis erosiva. Por otro lado, si hay compromiso interfalángicas proximales o metacarpofalángicas, ya sabemos que esto es una artritis reumatoidea, una R. Y si hay compromiso erosivo difuso en sacabocado y con esclerosis, decimos esto es una gota tofacia crónica. Pregunta 8. Una mujer de 65 años de edad, obesa y con hipertensión arterial en tratamiento, acude al servicio de urgencia con fiebre, dolor severo y aumento de volumen de rodilla derecha de 8 horas de evolución. ¿Cuál es la conducta más adecuada? La respuesta correcta es artrocentesis. En el fondo, ¿qué es esto? Es una monoartritis y toda monoartritis se pincha, se funciona, especialmente porque las dos principales causas, como pueden ser por cristales o infecciosas, ambas causas se diagnostican a través de la punción del líquido sinovial. Entonces, decimos cristales versus infecciosas. ¿Hay diferencias clínicas? ¿Podemos por clínica saber cuál de las dos es? No, la verdad que no, porque puede ser indistinguible. Podemos tener una rodilla roja, eritematosa, muy dolorosa, un paciente con fiebre y eso es por cristales, ¿ya? Y no infecciosa. Así que la clínica es muy engañadora al respecto. Imagínense un paciente de 70 años con una monoartritis de rodilla, con fiebre, leucocitosis de 13.000 y una PCR de 150, uno dice, ¿y cristales o infecciosa? Y la verdad no podemos saberlo, eso perfectamente podría ser por cristales de pirufosfato cálcico. De todas formas, si pinchamos esta articulación y el líquido articular demuestra más de 100.000 células, eso es sugerente de artritis infecciosa más que de cristales. Artritis por cristales, entonces, son las por urato monosódico, que es la gota, por pirofosfato cálcico, que es la CPPD o artropatía por cristales de pirofosfato cálcico, también conocida como pseudogota, las artropatías por oxalato de calcio e hidroxiapatita de calcio. Obviamente nos vamos a centrar en las dos primeras que son las más importantes. Solo un par de diapositivas para la hidroxiapatita de calcio. Los cristales de hidroxiapatita de calcio no solo pueden depositarse en tejido articular y periarticular, sino que también en piel, vasos y mamas. ¿Ya? Es lo que se llama la calcinosis, la letra C del CREST, la calcinosis es por hidroxiapatita de calcio. La zona más afectada cuando es articular el tema o periarticular es el hombro. Y el tendón más afectado es el supraespinoso. ¿Por qué? Porque la hidroxiapatita de calcio es mucho más de partes blandas que de articulaciones. ¿Cuál es el riesgo de esto? Estas son las tendinopatías cálcicas que ustedes pueden ver en radiografía. Recording in progress. Artropatía por hidroxiapatita de calcio. Mujer de 76 años sin antecedentes mórbidos presenta 3 días después de una apendicectomía, inflamación articular en rodilla derecha y fiebre de 38,5. El líquido sinovial muestra 40.000 células, siendo 98% polimorfo. El gram y el cultivo son negativos, como nunca lo podemos tener al tiro, pero esto es ficción. En el microscopio de luz polarizada se observan algunos cristales de forma rectangular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Efectivamente, pseudogota. Dentro de la artritis por cristales tenemos la gota y la pseudogota. La gota generalmente es en varones de edad media, generalmente mayores de 40, como habíamos dicho, con comorbilidades. La gota nunca viene sola, así que el paciente suele ser hipertenso, diabético o resistente a la insulina, obeso, dislipidémico, etc., porque la hiperuricemia suele estar en un contexto de un síndrome metabólico. Las articulaciones más afectadas son las primeras metatarsofalángica, la podagra, tobillo y rodilla. Los cristales son de urato monosódico y se ven así al microscopio de luz polarizada. Imagínense lo que significa para un fagocito tratar de comerse uno de estos cristales como cuerpo extraño. Queda ensartado en el cristal y se ve ahí como un anticucho de fagocito. Eso genera liberación de enzimas lisosomales, enzimas citoplasmáticas de los fagocitos y un fenómeno inflamatorio muy, muy intenso en la gota. Tan intenso que el paciente no puede aceptar ni que le rocen la piel. La pseudogota
al contrario, es en varón o mujer y es en pacientes adultos mayores. Pueden no tener ninguna comorbilidad y las articulaciones más afectadas son rodilla, muñeca y tobillo. Los cristales son de pirofosfato cálcico y se ven así al microscopio de luz polarizada. En la pseudogota, si pedimos una radiografía, podríamos ver esto, que es la calcificación, el depósito de cristales de calcio en los meniscos, en estructuras que no deberían estar, ¿ya? En este caso en los meniscos. Solo la presencia de estos cristales de calcio en los meniscos se llama condrocalcinosis. Pero si esta condrocalcinosis se asocia a una crisis de artritis o una artritis por cristales, ahí le decimos pseudogota. Condrocalcinosis es el hallazgo radiológico nomás. Ahí podemos ver en la muñeca también cómo hay condrocalcinosis, o sea, depósitos de pirofosfato cálcico donde no debería haberlo, ¿ya? Si una persona tiene una monoartritis y llega una viejita, el típico ejemplo, la viejita que llega con una monoartritis de muñeca, uno le puede tomar esta radiografía y si ve cristales ahí, apoyarse en el diagnóstico, pero el diagnóstico finalmente se va a hacer con la punción de esa muñeca y el análisis de ese líquido sinovial. Mientras que en la gota es menos útil la radiografía porque solo podríamos ver alteraciones cuando el paciente ya es un gotoso crónico y cuando ya no se trató. Esta mano que ven ahí en la radiografía es esta mano, ¿ya? Muy alterada, es como mano de Mickey Mouse, le digo yo, y se ve bien alterada principalmente por los tofos. Siguiendo con lo mismo, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de elección de la artritis gotosa aguda? La respuesta correcta, antiinflamatorios no esteroidales. Si hubiera salido colchicina en la misma pregunta hubiera sido muy desgraciado porque la verdad las dos estaban correctas, por eso salió antiinflamatorios no esteroidales y no colchicina. Para hablarles del tratamiento de la gota aguda, me voy a basar en las guías del Colegio Americano de Reumatología del 2012. Posteriormente, en el 2016, salieron unas guías europeas, EULAR, de gota, pero la verdad no son muy distintas a estas, así que les sigo hablando de estas generalmente en las clases. Se divide en el tratamiento de la hiperuricemia y en el tratamiento de la crisis de gota. Primero, tratamiento de la hiperuricemia. Esto deben tenerlo muy presente porque el tratamiento de la hiperuricemia tiene como objetivo mantener al paciente con gota con un ácido úrico menor de 6. La gota es una enfermedad que de principio a fin la ve el médico general, en el consultorio, donde sea, ¿ya? Solo algunas veces la vemos los reumatólogos. Por lo tanto, es importante que el médico general sepa cuál es su objetivo de ácido úrico en un paciente con gota, que no es lo mismo que en un paciente sin gota, donde los parámetros son otros. Menor de 6 siempre. ¿Cómo vamos a lograr esto? Uno, con dieta. Evitar interiores, cerveza, fructosa, disminuir el consumo de carnes rojas y mariscos. En relación a fármacos, tenemos los inhibidores de la xantinoxidasa, donde encontramos clásicamente el halopurinol, que se recomienda empezar con 100 miligramos al día para llegar a 300. ¿Por qué? Si con 100 miligramos al día, con suerte la mitad de los pacientes alcanza un ácido úrico menor de 6, ¿por qué partimos con 100 y no con 300 al tiro? Porque hay muchos efectos adversos asociados al halopurinol y especialmente relacionados al inicio del tratamiento con dosis alta, desde el comienzo. Así que hay que empezar bajo y después llegar a 300 porque la mayoría va a tener que subir a 300. Tenemos también al febuxostat, que la dosis es 40 miligramos al día, no tengo que estar titulándolo generalmente, y tiene mucho menos efectos adversos, es más seguro desde ese punto de vista. No es más efectivo, es más seguro nomás. Dentro de los úricos, ojo, tenemos el Probenecid, que pueden olvidarlo porque nadie lo usa, pero tenemos también el losartán, un medicamento que uno usa para otras cosas, también tiene un efecto úrico-súrico. El losartán puede bajar la presión. Por lo tanto, si tienen un paciente con hiperuricemia y está tomando enalapril, cámbiale a losartán. Y si el paciente hipertenso está tomando hidroclorotiazida, con mayor razón cámbiale a losartán porque la hidroclorotiazida es buena para subir el ácido úrico. También está el fenofibrato, pero no es llegar y cambiar el gen fibrosilo por el fenofibrato, porque el fenofibrato sí que es caro. En cambio, el losartán no es más caro que el enalapril ni la hidroclorotiazida. Ahora, el tratamiento de la crisis de gota aguda. En primer lugar están los AINES, donde podemos usar el que ustedes quieran, ¿ya? No más de 7 días. Yo lo uso generalmente
generalmente menos. La colchicina es lo que más usamos en la práctica. El esquema antiguo hablaba de darle una pastilla de 0,5 cada una hora hasta que le dé diarrea o hasta completar 5 miligramos, y es un esquema que está obsoleto, no lo hagan. El esquema actual, el esquema actual son dos pastillas juntas, o sea, 1 miligramo, y luego una pastilla más una hora después. O sea, 3 pastillas al día nomás, ¿ya? Y nada más hasta 12 horas después, quedando con una dosis de mantención de 0,5 cada 8 o cada 12. Ojo, disminuir la dosis a la mitad si el clearance del paciente es menor de 50 ml minuto. También tenemos los corticoides como opción, sea infiltración o sea sistémicos con dosis de prednisona de 30 a 40, y disminuyendo, y en 7 días ya tener al paciente sin corticoides, ¿ya? Pero los corticoides son solo si es que no puede usar AINE ni colchicina. Usted podría decir, pero ¿cómo haber un paciente que no puede hacer ni AINE ni colchicina? O sea, de repente aparecen. Me tocó ver un paciente que hizo una crisis de gota, estaba hospitalizado por una hemorragia digestiva por AINES y era alérgico a la colchicina. Así que a él, corticoides. No usar alopurinol en crisis, ¿ya? El alopurinol o el febuxostat se utilizan para controlar los niveles de ácido úrico una vez que la crisis esté absolutamente bajo control. ¿Por qué? Porque las crisis de gota se generan por aumentos o disminución brusca del ácido úrico. Por lo tanto, si el paciente está con una crisis de gota y yo le doy el alopurinol, le voy a bajar bruscamente el ácido úrico y le voy a empeorar la crisis. Así que el alopurinol viene, lo iniciamos, o el febuxostat, lo iniciamos después de 2 semanas de la crisis o con la crisis ya completamente bajo control. Una mujer de 24 años presenta un exantema que se inicia en la cara para extenderse posteriormente a brazos y piernas, con aspecto reticular, junto con una artritis simétrica que compromete articulaciones de manos, carpos, rodillas y que se mantiene durante 3 semanas sin dejar lesión estructural posterior. ¿Cuál es el virus más probablemente implicado? La respuesta es parvovirus B19. Miren lo impresionante que es el tema en reumatología de los detalles. Este mismo cuadro clínico, el mismo, pero si en vez de ponerle 3 semanas de evolución, le ponemos 3 meses, el mismo cuadro, solo le cambiamos 3 semanas por 3 meses, esto es un lupus, ¿ya? Solo porque de 3 semanas y pasó, es un virus. En este caso, parvovirus B19. O sea, estamos en la columna de poliartritis aguda, y ahí la primera opción es parvovirus B19. No solamente el parvovirus puede generar artritis, sino también la rubiola, la hepatitis C, la hepatitis B y el VIH. Y acuérdense que la hepatitis C dentro de los virus es el único que puede dar un perfil más crónico de artritis, como ahí lo dice. Y se puede parecer mucho a una. El parvovirus B19 genera una explosión inmunológica que puede generar el anticuerpo falso positivo que ustedes quieran. O sea, todos los que ven ahí podría generarlo falsamente el parvovirus B19. Por lo tanto, una serología aberrante, sin pie ni cabeza, es sugerente de ser, en algunos casos, viral. Un paciente varón de 35 años consulta por una semana de evolución de rash eritematoso no pruriginoso en párpados superiores y tórax, asociado a disminución proximal de fuerza y lesiones papulares descamativas en dorso de articulaciones metacarpofalángicas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta es dermatomiositis. Cuando hablamos del síndrome miopático, o sea, de ese síndrome que consiste en una debilidad proximal, o sea, de cinturas, cintura escapular y cintura pélvica, donde el paciente tiene debilidad para incorporarse, para pararse de la silla, para subir escaleras, para peinarse, lavarse los dientes, etc. Estamos hablando del síndrome miopático y estamos hablando entonces de un grupo etiológico bien grande. Primero tenemos las miopatías inflamatorias, donde están las infecciosas y donde vale la pena destacar una infecciosa que cursa con intensa eosinofilia, que es la triquinosis. Luego tenemos la idiopática, donde están las polimiositis, la dermatomiositis, la miositis por cuerpo de inclusión. Pero ojo, también tenemos causas endocrinológicas, por lo tanto, todo síndrome miopático tenemos que pedirle exámenes endocrinológicos. ¿Cuáles? Los relacionados a sus dos grandes etiologías. Uno, el hipotiroidismo. Ya, por lo tanto,
Todo síndrome miopático, TSH, T4 libre en mano. Todo síndrome miopático, vitamina D, niveles de vitamina D en mano, porque la hipovitaminosis D puede generar este cuadro. Ahora, también hay fármacos que de manera bien importante pueden generar síndrome miopático. Las estatinas por sobre todas las cosas, la colchicina muy rara vez, y los corticóticos, pero es un síndrome miopático bastante fome, la verdad, el de los corticoides, porque generalmente el paciente se siente como flojo, débil, pero no eleva la CK, tiene una electromiografía normal y puede tener hasta M5 en las cuatro extremidades, solo siente algo de debilidad, pero es menor. Ahora, si se nos ocurre juntar la torvastatina con gemfibrocil, aumentamos hasta 15 veces el riesgo de rhabdomiolisis. Ahora, en cuanto a la dermato y polimiositis, tenemos algunos criterios que son la debilidad muscular proximal, el aumento de la ACK, una electromiografía compatible con una miopatía inflamatoria y una biopsia muscular compatible. Ahora, si es dermatomiositis, encontramos las manifestaciones cutáneas también características. ¿Dónde está el eritema heliotrópico? Y uno se imagina que el heliotropo, que es así como centrípeto, centrífugo, y la verdad es heliotropo por el Heliotropum peruvianum, que es una planta que es de color morado nomás. ¿Ya? El Heliotropum Recording in es mayores de progress. 50 y la ven generalmente los neurólogos. Y la gran amenaza de la dermato y polimiositis es que esta enfermedad se trata de un fenómeno paraneoplásico. Y por lo tanto, a todos los pacientes con dermato y polimiositis los buscamos por todos lados una neoplasia. ¿Ya? Así que eso es muy, muy importante. Es el síndrome paraneoplásico reumatológico más importante de todos. Una mujer de 30 años consulta por cuadro de 2 meses de poliartralgias de muñecas, metacarpofalángicas y rodillas asociado a úlceras orales. Trae un hemograma que muestra una hemoglobina de 11, leucocitos de 4500 con linfocitos de 1000. ¿Cuál es la principal hipótesis diagnóstica? La respuesta es un lupus. Es mujer, tiene 30 años, tiene poliartralgia de 2 meses, ¿ya? Así que es importante. Tenemos, además de esto, úlceras orales, anemia y linfopenia, o sea, compromiso del hemograma. Ahora, cuando hablamos del Behçet, la enfermedad de Behçet, suelen ser úlceras orales, pero también úlceras genitales. Y también compromiso ocular del tipo uveitis, con hipopion, o sea, pus en cámara anterior. Y compromiso cutáneo tipo eritema nodoso, o sea, el Behçet es distinto. No suele alterar el hemograma. Ahora, para aprenderse los criterios de lupus, yo me acuerdo, inventé una mnemotecnia hace mucho tiempo atrás. Acá tenemos China, acá tenemos una elfa que está al sur de China y le borramos la C. Y como elfa del sur de China, sin la C. Esto resume los criterios de clasificación del año 97, que son los primeros criterios de lupus, donde la E es de eritema malar, la L de lupus discoide, la F de fotosensibilidad, la A de artritis, la S de serositis, la U de úlceras orales. Serositis se refiere a derrame pericárdico, derrame pleural. 7, compromiso renal, generalmente glomerulonefrítico, síndrome nefrótico. H de compromiso hematológico, que principalmente son las citopenias.
9, compromiso inmunológico, donde está la serología, pero sin el ANA, porque el ANA está en el punto número 11. N de compromiso neurológico, en este caso psicosis lúpica y convulsiones. Y la A, perdón, de el ANA, anticuerpo antinuclear o antinúcleo citoplasmático. Ahora, a estos desgraciados se le ocurrió cambiar los criterios el año 2012, por lo tanto parecía que se derrumbaba mi mnemotecnia, y cambiaron lo siguiente. No solo dejaron el eritema malar para manifestación cutánea aguda, sino incluyeron otras cosas más, ¿ya? Así que el saco ahora se llama lupus cutáneo agudo e incluye un montón de otras manifestaciones. Ojo, como dice en la tercera línea, la necrosis epidermolítica tóxica, o sea, el NET, el pariente del Steven Johnson, también puede ser una manifestación de lupus. O sea, se amplían las posibilidades de criterios de clasificación con esto el 2012. Ahora, las manifestaciones cutáneas de lupus ya no solamente es el lupus discoide, sino que también, ojo, hasta paniculitis lúpica, hasta sabañones lúpicos, ¿ya? O sea, claramente se amplía bastante. Lo que nunca se había tomado en cuenta, la alopecia no cicatricial, ahora sí se toma en cuenta. La artritis o sinovitis sigue siendo igual, la serositis sigue siendo igual, las úlceras orales sigue siendo lo mismo, el compromiso renal mismo. El compromiso neurológico se amplió y no solamente es convulsiones y psicosis, sino que también la presencia de mononeuritis múltiple, mielitis transversa generalmente, una neuropatía periférica o craneal y un estado confusional agudo, pero siempre cuando está el estado confusional agudo como causa de algo, siempre en letra chica, o sea, en ausencia de otras cosas. Los criterios hematológicos se disgregaron y se dividieron en anemia hemolítica, leucopenia y trombocitopenia. O sea, ya no está como un criterio hematológico, ¿ya? Leucopenia menor de 4.000, linfopenia menor de 1.000 y trombocitopenia menor de 100.000. Ahora, los criterios inmunológicos. Los criterios inmunológicos mezclaron los ANA con los otros, pero ojo, incluyen, aparte del DNA, el SM, los antifosfolípidos, incluye el complemento bajo. Incluye complemento bajo y un test de Coombs directo en ausencia de anemia hemolítica. Así que eso que no se había tomado en cuenta nunca, ahora es parte de los criterios de clasificación. ¿Cómo se hace la clasificación de lupus? Con mayor o igual a 4 criterios, al menos uno clínico y al menos uno inmunológico. O también, y esto fue bien importante, una biopsia renal compatible con lupus, porque son bastante sugerentes de lupus las biopsias renales, con un ANA o un DNA. Puede que no tenga nada más que una glomerulonefritis con una biopsia sugerente de lupus y un ANA, punto. Con eso puedo hacer el diagnóstico. Entonces, no fue tan malo y se determinaron los criterios del 2012 y no fue tan malo para la mnemotecnia porque me sirvió igual. Sigue siendo la EFA del sur de China y salió mejor porque ahora puedo ocupar la C, ¿ya? El E de eritema malar es como representante del lupus cutáneo agudo, posible meter todas esas representaciones en una letra. La L de lupus discoides se hace como representante del lupus cutáneo crónico. La F de fotosensibilidad sigue siendo lo mismo. Acuérdense que la fotosensibilidad es parte de los criterios de cutáneos agudos. La artritis sigue siendo lo mismo. La S de serositis, la U de úlceras orales, compromiso renal. La C, que no la podíamos ocupar antes, ahora sí la podemos ocupar con complemento bajo o CUMS positivo. El H de hematológico, I de inmunológico, N de neurológico, y como la A de ANA ya no está aparte, sino dentro de los inmunológicos, ahora la A la ocupamos con alopecia, así que quedaron perfectos con panemotecnia los nuevos criterios. Una mujer de 65 años ingresa a UCI con falla ventilatoria con un TAC que muestra exudados algodonosos sugerentes de hemorragia alveolar. En sus exámenes destaca una falla renal con examen de orina que muestra hematuria y proteinuria. Se sospecha síndrome riñón-pulmón. ¿Cuál es la etiología más probable? La respuesta correcta es una vasculitis ANCA. Recordando el tema de las vasculitis. Las vasculitis siempre se han clasificado según el tamaño del vaso al cual afectan, porque el tamaño del vaso, la afección
del tipo de vaso determina cierta clínica, entonces una clasificación bastante útil en la práctica clínica. Si afecta arterias, esta vasculitis puede generar infartos o aneurismas. Si afecta arteriolas, especialmente a nivel de la piel, puede generar úlceras y úlceras bien feas, digamos. Si afecta a capilares, y esos capilares son los capilares renales, puede generar glomerulonefritis, y si esos capilares son pulmonares, hemorragia alveolar. Si afecta a ambos al mismo tiempo, hablamos de lo que conocemos como el síndrome riñón-pulmón. Y ya sabemos que si hay un síndrome riñón-pulmón, va a ser la causa una vasculitis de pequeño vaso. Vénulas postcapilares, si hay compromiso cutáneo, es lo que determina la aparición de púrpura palpable. Por eso el púrpura palpable en la mayoría de las veces es una vasculitis. Entonces, cuando hay compromiso de grandes vasos, o sea, de arteria, estamos hablando que las dos principales exponentes de vasculitis de grandes vasos son el Takayasu y la arteritis de célula gigante, antiguamente llamada arteritis de la temporal, ¿ya? Recuerden siempre de las vasculitis que son enfermedades que suelen elevar mucho la VHS a niveles mayores de 100 incluso, ¿ya? Hubo un consenso de Chapel Hill del 2012 que pretendía cambiarle el nombre a la mayoría de las vasculitis poniéndole un nombre más histopatológico al respecto. Entonces, por eso la arteritis de la temporal se dejó de llamar así, se llama ahora arteritis de células gigantes, porque tampoco afecta solo a la temporal. Cuando se hacían PET-CT se veía que había compromiso de todo el arco aórtico. Ahora le intentaron cambiar el nombre a la enfermedad de Takayasu también y quisieron ponerle arteritis de células gigantes de inicio precoz. Bastante fome la verdad el nombre, pero al parecer la delegación japonesa era bastante poderosa y cuando escucharon eso sacaron las katanas y le impidieron que le cambiaran el nombre. Así que se sigue llamando Takayasu el Takayasu. Ahora, compromiso de arteriolas, está la poliarteritis nodosa y está el Kawasaki también, ¿ya? La poliarteritis nodosa se sigue llamando igual, porque es un nombre bien funcional, bien histopatológico, que el Kawasaki también quisieron cambiarle el nombre. Pero los japoneses luego se negaron absolutamente, igual que con Takayasu. Además que Kawasaki está vivo. El doctor Kawasaki, un viejito milenario de más de 80 años, que está vivo y tiene su congreso de Kawasaki todos los años. Entonces, haberle cambiado el nombre era como matarlo en vida al pobre anciano. Ahora, las vasculitis que afectan a pequeños vasos típicamente son las vasculitis ANCA, no son las únicas, pero son las más típicas. Donde está la granulomatosis de Wegener, que a esa le cambiaron el nombre, pues más encima Wegener era nazi, y le cambiaron nombre a GPA, granulomatosis con poliangeitis. Y el Churga-Strauss también le cambiaron el nombre a pesar de que Churg y Strauss eran grandes personas y le pusieron EGPA, granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Por lo tanto, esta es la gran causa reumatológica de eosinofilia. Y tenemos también la PAM o MPA, que es la poliangitis microscópica, que mantuvo su nombre porque la verdad el nombre suyo siempre fue bien histopatológico. Cuando hay compromiso de vénulas, se nos mezclan vasculitis de pequeño y de mediano vaso, como la PAN, que es de mediano pequeño vaso. La vasculitis ANCA también, y el Scheulen-Enos, que también le volaron el nombre y ahora se llama vasculitis asociada a IgA. Mujer de 68 años se realiza de manera preventiva una densitometría ósea, la cual se muestra a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico? La respuesta es osteopenia. La densitometría ósea yo creo que es el único examen en medicina donde uno prefiere ver la figura antes que ver el informe, porque es tan fácil de interpretar la figura que es más fácil que el informe. Miren este cuadrito de 3 colores. Si el paciente es el cuadrado negro, ¿ya? Si el paciente estuviera en el verde, estaría normal, sería normal. Si el paciente está en el amarillo, como en este caso, es osteopenia, y si el cuadrito está en el rojo, es osteoporosis, así de simple, ¿ya? Así que el T-score, que abajo lo ven ustedes menos 2.1, el T-score es el color del dibujo, ¿ya? O sea, me dice cómo está la masa ósea de la paciente, pero comparándola con el mejor de los momentos, o sea, comparándolo con una mujer en su pic de masa ósea, entre los 20 y 30 años, pues, es trampa, siempre va a salir mal para la anciana. Entonces, es comparación con el mejor momento de la masa ósea, y ahí se determina el diagnóstico. Por lo tanto, es esperable que alguien tenga osteopenia o osteoporosis siendo muy mayor,
porque es algo inevitable, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, no solamente el color, hay un área en la que está metido el paciente. Hay un área acá, ¿ya? Y esta área, en la que está metido el cuadrado justo ahí en la mitad, y corresponde al Z-score. O sea, me compara la masa ósea de esta paciente con alguien de su misma edad, ¿ya? Por lo tanto, el T-score, que es el color, me dice, esta paciente le falta calcio a nivel de osteopenia o a nivel de osteoporosis. Y el Z-score, o sea, si está dentro del área o no, el Z-score me dice, esa osteopenia o esa osteoporosis es esperable o no para su edad, ¿ya? Y en este caso es una mujer que tiene osteopenia y esa osteopenia es esperable para su edad. Si el cuadradito hubiera estado fuera del área, no sería esperable para su edad. Miren este caso. Esta es una mujer de 50 años. Por lo tanto, debería estar lo que es esperable para su edad en lo que se ve el área de arriba. O sea, en el peor de los casos, tener osteopenia. Pero esta paciente tiene osteoporosis. Y el cuadradito que se ve abajo, donde está la paciente, está fuera del área. Por lo tanto, esta paciente tiene osteoporosis y podría eventualmente tener hasta el mismo valor que la anterior, pero en esta paciente esa osteoporosis no es esperable para su edad. Y miren el Z-score, abajo dice menos 4.1. Si es peor que menos 2.0 ya está alterado, ¿ya? Así que esta paciente tiene osteoporosis, pero no es una osteoporosis esperable para su edad. Por lo tanto, a esta paciente hay que estudiarla. Para eso sirve el Z-score, para saber a qué pacientes estudio a fondo para saber cuál es la causa de su osteopenia u osteoporosis. En cambio, esta otra paciente, como veíamos acá, tiene osteoporosis también, pero es esperable para su edad porque tiene casi 80 años. Como ven ustedes, el T-score de esta paciente de abajo está alterado, mayor a menos 2.5, pero el Z-score está normal, no supera el menos 2.0. ¿Qué hacemos si sospechamos una causa secundaria? Por un Z-score muy alterado le pedimos exámenes generales, hemograma, VHS, cosas muy sencillas, pero también pidamos calcio y fósforo para tratar de pillar un hiperparatiroidismo. Pedimos TSH porque el hipertiroidismo puede ser causa de osteoporosis u osteopenia. Si podemos pedir la PTH, la pedimos, pero si no, ya pedimos calcemifosfemia, así que eso nos va a ayudar, porque el hiperpara normocalcémico es muy raro, ¿ya? Y también tenemos que pedir vitamina D. Eso sería lo ideal como estudio de un paciente donde se sospecha una osteoporosis u osteopenia secundaria. Preguntas claves sobre densitometría ósea es: ¿por qué se hace la densitometría ósea en cuello femoral y columna? Básicamente, porque queremos apuntar al hueso trabecular, ¿ya? El hueso trabecular es el más activo. El hueso cortical, o hueso compacto, como se ve ahí en la figura, el hueso compacto es más estructural que otra cosa. El hueso trabecular es un hueso más metabólicamente activo, ¿ya? Por lo tanto, ese se va a perder más rápido que el cortical. Entonces tengo que apuntar en las de rayos X, en la densitometría ósea, a la estructura donde más se junte hueso trabecular, porque ahí es donde se pierde primero. Y eso justamente es cuello femoral y columna. Segunda pregunta: ¿por qué a veces el T-score es normal en columna y bajo en cuello femoral? Uno dice, si esta cuestión es sistémica, ¿por qué una paciente podría tener osteoporosis de las caderas y tener la columna completamente normal en T-score? Porque esa normalidad es falsa. ¿Por qué? Porque está dada, como ven en la figura, por artrosis y osteofitos, y a veces también por calcificación de la aorta. Eso aumenta falsamente la densidad para el haz de rayos X. Es un aumento falso en la densidad. Ahí uno se fija solamente en el peor valor y es el que sigue. Y cuando se usa el Z-score por sobre el T-score, en premenopáusicas, el T-score está validado para mujeres posmenopáusicas. Si la mujer es premenopáusica no podemos usar el T-score, tenemos que usar el Z-score. Para varones menores de 50 años también tenemos que usar el Z-score y para niños también. Ahora, el tratamiento de la osteopenia es terapia con calcio y vitamina D, 1000 de calcio y 800 de vitamina D, pero no en una sola toma, en dos tomas, o sea, 500 con 400 cada 12. El típico el carbonato de calcio, que tiene una mala absorción en hipoclorídria, por lo tanto, podemos deducir que la mezcla de omeprazol con calcio es muy mala. El carbonato de calcio aumenta hasta en un 17% el riesgo de litiasis renal.
algunos pacientes les cae pésimo, tiene efectos adversos gastrointestinales y hay que darlo en 2 tomas. Ahí les puse ejemplo, el Caldeplus, Caprimida de Forte, Calceforte Forte, Caldeval, Osteocapsel, el que quieran, pero son 2 por día y por separado. Tenemos también, afortunadamente, el citrato de calcio y el malato de calcio, que es una absorción no dependiente de ácido clorhídrico, por lo tanto, si el paciente no puede suspender su omeprazol, mejor démosle citrato o malato de calcio. Si el paciente tiene litiasis a repetición, mejor no usemos carbonato de calcio, usemos citrato o malato de calcio. Si el paciente se le olvida la segunda dosis del citrato del carbonato de calcio, usemos malato de calcio porque se puede hacer en monodosis, el citrato en 2 dosis, así que no tiene esa. En una paciente de 60 años posmenopáusica asintomática con osteoporosis recientemente diagnosticada, se indica calcio y vitamina D. En asociación a ello, ¿cuál es el fármaco de elección? La respuesta correcta es bifosfonato. El mecanismo de los bifosfonatos es unirse a la hidroxiapatita e inducir apoptosis del osteoclasto. Tiene otras bondades como inhibir la angiogénesis y por eso es muy útil en algunas neoplasias como el mieloma múltiple también. Potencia, la referencia es el etidronato. El alendronato es 1000 veces más poderoso que el etidronato. Se toma semanal, ya es de 70 miligramos. Ejemplos de marca lo ven ahí. El ivandronato es 10.000 veces más poderoso que el etidronato. Se toma mensual. Y el soledronato, 20.000 veces más poderoso que el etidronato. Y es intravenoso y anual. Para casos más severos o casos donde el paciente tolere mal el tratamiento por boca o donde el tratamiento por boca no sea suficiente. No usar en enfermedad renal crónica y precaución ante procedimientos dentales. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama la osteonecrosis mandibular, que ocurre muy, muy rara vez, pero que los dentistas le tienen harto miedo. Así que la idea es decirle al paciente, antes de que utilice el bifosfonato, que se haga todos los procedimientos dentales que tenga que hacerse y después se tome el bifosfonato, porque cuando ya empieza a tomárselo, la vida media es súper larga. Se ha visto que el alendronato, que tiene de esto dentro de los de acá la vida media más corta, cuando se suspende al año, todavía hay alendronato dando vuelta. Así que se hace más complejo ahí. Ya, chicos. Fui respondiendo las dudas a medida que me fueron escribiendo por el chat, solo no alcancé a responder la última. No sé quién me escribió lo del Z-score y el T-score, pero para que se entienda, el T-score es el que te hace la comparación con alguien joven, es el estándar. En cambio, el Z-score es que te compara con alguien de tu misma edad. Por ejemplo, cuando vemos un adulto mayor, usamos cómo sería la relación con alguien de su misma edad y de su mismo sexo. ¿Sí? Ok, profe. ¿Alguna otra duda que haya quedado por ahí o prefieren revisarlo con calma? Yo sé que reumatología es un tema un poquito más denso, pero yo encuentro que Daniel es un seco, así que creo que lo explicó bastante bien. Si Profe, no, una si les... consulta. Dime, Eh, Diego. pa- para el manejo con bifosfonato, yo recuerdo que en medicina interna nos habían dicho que primero tenía que estar el paso por el odontólogo antes de Claro, sí, usar el ideal. Eso, bifosfonato. por eso decía lo mismo ahora al final, que idealmente primero vaya al odontólogo y después empezamos el tratamiento. Ya, entonces, si es que no está funcionando con la farmacoterapia usual y después que nos saltemos los bifosfonatos, primero le decimos al paciente vaya al odontólogo y Sí, después lo inicio. Ya, haga, exactamente, en muchas caso de gracias. que ¿Y tenga que eso, tener tratamiento. y eso por qué, profe? Por el riesgo, es que es porque se vuelven muy débiles. O sea, al final cualquier procedimiento que haga el dentista puede hacer que se dañen más los dientes que lo que ya está. Es por la debilidad que va a causar en el diente. Pero eso sería como dejarlo impecable como la parte dental y después Claro, comenzar con el tratamiento. sí. ¿Con quién estoy hablando? Que me aparece usuario de Zoom. Ah, Adriano, Ah, Adriana. Adriano, creo que no quedaste presente, ¿o sí? no sé, lo que pasa es que me puse pero no pescaba y Ah, estaba ya. intermitente. Ya, eso. Revisa después tu asistencia y si no me mandas un correo. Ya, profe. Eh, Me olvidé tu pregunta, me desconcentré.
Me estabas preguntando por los Entonces, bifosfonatos, sí, por el pero todo tratamiento. esto, Entonces tiene que tener un tratamiento ya listo y tiene que estar como la parte dental impecable y después comenzar con sí, tratamiento. exacto, sí, sí, eso mismo. Acá, profe. ¿Algo más o quieren revisarlo con calma y después juntar las preguntas? Bueno, si les queda aquí a la otra semana, igual me pueden mandar un correo y si yo no lo sé, le preguntamos a Daniel. Doc, ¿Ya? yo tengo una consulta. Acá está. ¿Por qué los dientes? Me acaban de preguntar lo mismo el Diego y el Adriano. Pero es por el tema de las necrosis que se producen. Uno, mira, déjame pedirle a Daniel que se lo explique mejor para la próxima clase. Ya, ya, Doc, sí. ¿Ya? Porque parece que a ninguno le quedó tan claro esa parte. Pero mira, lo que raya para la suma, en resumen, es que quedan los dientes con un problema en que se pueden producir, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las necrosis de... como osteonecrosis, ¿Aries? ¿ya? No, sí, escuché la respuesta que se le dio a los otros dos compañeros, pero no entendí. Esa fue la cosa. Ya, ya, yo le pido que se los explique mejor para la próxima clase. Ya. Profe, una consulta. Para el PPT, Sí, para estaba ya subido, está en la ya, plataforma. Se los antes de la clase. Profe, dos consultas. La primera, cuando está el síndrome de Sjögren, la manifestación clínica propiamente tal puede ser aislada o en conjunto con otra enfermedad como el lupus y la artritis. Sí, sí, exactamente. Ya, perfecto. Y lo otro, el profe era el doctor Ehrlich, ¿o Sí, no? Ah, buenísimo. Vale, muchas gracias. ¿listo? Ya chicos, nos vemos la próxima semana. Revisen que hayan quedado en la asistencia. Si es que alguno no quedó, me manda un correo. Ya recibí los que me lo mandaron ahora. Profe, ¿cómo está? Juan Miguel por Sí. acá. Así como a la pasada, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo está la prueba? Es que yo no las corregí, las corrigieron los ayudantes y después si es que ustedes quieren revisarlas me dicen a mí. Pero me dijeron que las iban a subir hoy día. Ah, ya, Doc, muchas gracias. De hecho me estaban escribiendo porque con lo único que tenían duda era con las imágenes. Así que